vamos a hacer la siguiente consulta al doctor Aparicio. ¿Será que solo la altura es suficiente para que se pueda ganar un partido o una competencia, doctor? No, yo creo que eso es una respuesta contundente, no. No. No, y tajante, porque como he repetido varias veces, la medicina deportiva ya es una ciencia. Así es. Y la ciencia pone a nuestra disposición una serie de posibilidades de entrenamiento, desde el entrenamiento endurance y una serie de técnicas que pueden hacer que el deportista de nivel del mar pueda competir razonablemente en la altura. Y además hay una cosa que no es solamente la altura, porque también influye la motivación, la psicología, influyen muchos otros factores, no es solamente la altura la que decide para ganar un partido. Ya no se puede decir, es que estaba en altura. Hay tantos equipos que han venido a ganarnos, claro, pero de lejos, ¿no? Entonces no solamente es la altura. Bueno, pero ahora, doctor, entrando en un tema ya un poco más técnico, pero que sea lo más explicado posible para los televidentes, ¿qué es lo que nos recomendaría usted para que un club, sea de fútbol, tenis, básquet, lo que sea, qué examen debería hacer a sus jugadores? ¿Cuáles son los más recomendables para poder determinar qué jugadores son los que están mejor adaptados o cuáles son los que se pueden adaptar mejor? Bueno, los exámenes, el más importante de todos, y creo que lo hacen aquí de rutina, yo al menos cuando trabajaba en el IVA hacíamos de rutina a los futbolistas, es la medida del consumo de oxígeno. Eso se puede hacer, se hace hace años, no es ninguna cosa sofisticada o difícil. Segundo, yo diría dos parámetros, el consumo de oxígeno y la medición del lactato, que es otra cosa que cuánto lactato o ácido láctico produce un deportista nos indica cuán entrenado está. Entonces, cuanto más le sube el lactato y a menos carga o menos trabajo, es que está menos entrenado. Entonces eso le permite al entrenador y al médico del equipo decir, bueno, ustedes tienen que entrenarse más porque su consumo máximo de oxígeno está muy bajo y se agota el 70% de su frecuencia cardíaca máxima, por decir algo, se agota muy rápido. Y le miden el lactato y está muy alto, entonces es una forma de ver y de evaluar cómo de entrenado está el paciente, o el jugador. Y bueno, hay otras medidas que se pueden usar rudimentariamente. Por ejemplo, hay unos que miden lo que se llama la capacidad de hablar, que le hacen un test de esfuerzo y le hacen preguntas si puede hablar de corrido después del ejercicio, es que está nomás entrenado para ese nivel. Si no puede hablar y ya está agotado, quiere decir que no está bien entrenado, y en fin. Pero tests, yo diría eso, se puede hacer tests en hipoxia y en hiperoxia, que se llama, que quiere decir que son tests de ejercicio, pero ya son más sofisticados, eso ya no tiene cualquier clínica deportiva. Se puede hacer ejercicio en condiciones de hipoxia o de falta de simular alturas, digamos, en palabras sencillas. Claro. O en cámaras más grandes, hay habitaciones como esta, porque la cámara hipobárica no permite más ejercicio, claro. Sí. O cámaras ya muy grandes sí hay, pero son un costo astronómico. Entonces se puede hacer técnicas en condiciones de hipoxia, de hiperoxia, para ver cómo responde con diferentes cargas de oxígeno el deportista, ¿no? Hay exámenes también más sofisticados, pero yo diría que con tener un consumo de oxígeno y un lactato estamos tranquilos. Doctor, ha habido equipos que vinieron hasta acá a la altura para prepararse y luego se fueron a ganar campeonatos de la liga. ¿Cuán real puede ser este efecto y este beneficio? Sí. ¿Y cuánto tiempo durará? Sí, eso que en parte se llama el doping de oxígeno, doping de altura, el doping de glóbulos rojos. Es evidente. Hace unos 10 años empezó un furor por esto, que era el entrenamiento del ejercicio de los atletas de élite, ¿no? No era para cualquier atleta, en la altura. ¿Por qué en la altura? Porque la altura, uno de sus mecanismos de aclimatación, cuando ya se ha aclimatado el deportista que ha venido de Santa Cruz a La Paz, le ha subido ya su eritropoyetina y sus glóbulos rojos. Exacto. Básicamente.
Entonces, al subirle los glóbulos rojos ya tiene la posibilidad de transportar oxígeno mayor que el no aclimatado. Por eso es que insisto tanto en que sin aclimatación no hay posibilidad. Entonces el aclimatado tiene más transporte de oxígeno que le va a llegar al músculo, se va a cansar antes, va a resistir más, su lactato va a aumentar menos, en fin. Entonces ese es un tema muy importante a considerar, que hace unos años entró de moda. Entonces había varias formas. Una forma era vivir y entrenar en la altura, otra forma era vivir en la altura y entrenar bajo, que esa forma es la que ha persistido porque las otras han ido perdiendo, digamos, empuje. Y bueno, había otra, la inversa, en fin, había varias formas, pero utilizar la altura como entrenamiento. La que ha persistido y la que se usa es vivir en la altura o dormir en la altura y entrenar bajo. Perfecto. Y esto viene a propósito de qué, de dónde se les ocurrió que esto podía ser una cosa importante o interesante, porque todas las maratones hasta hace unos años las ganaban estos atletas etíopes que son del noreste de África, que es una zona de altura. Creo que está Kenia también ahí, porque hay mucho keniano. Sí. Hay demasiado keniano. Estos vieron y dijeron, ¿por qué estos ganan las maratones? Porque entrenaban su vida, su forma de entrenar a 4.000 o 3.000 metros de altura. Entonces tenían un doping que se llama de hemoglobina y de glóbulos rojos altos, que les permitía tener una reserva de oxígeno. Acá nuestros atletas se van al altiplano. Claro, y vienen aquí vienen ciclistas, vienen corredores de fondo, vienen a entrenar para ganar ese doping de glóbulos rojos, que hay que saber que eso es temporal, o sea, les dura cuando bajan 2, 3 meses, digamos, y de ahí desaparece. Entonces, por eso es que lo vienen y lo hacen inmediatamente antes de una competencia, pero es interesante porque eso se usa y eso justifica por qué los entrenados, digamos, a grandes alturas ganan las maratones. Perfecto, bueno, justamente ese es un punto que yo quería resaltar. No se olviden que la selección mexicana ha venido muchos años constantemente a entrenar atletismo, maratones, medias maratones a La Paz, específicamente a Titicaca, y se quedan a vivir ahí 3 a 6 meses y solo bajan, compiten y vuelven a seguir entrenando aquí. Y entonces ahí han conseguido medallas olímpicas inclusive de estos deportistas mexicanos. Y como dice el otro París, han venido ciclistas a venir a romper el récord también de velocidad de ciclismo. ¿Por qué? Porque al tener una menor presión barométrica hay menor resistencia en el aire. Por eso se dice que en el fútbol la pelota va más rápido. Lo mismo sucede con la velocidad. O sea, se pueden romper récords de velocidad porque hay menor resistencia. Es decir, hay muchas cosas, hay mucho que se puede hablar aquí respecto a la altura y los deportes. Daniel. Claro, yo una pequeña complementación a lo que decías que me olvidé mencionar. Bueno, los deportes en general, los ejercicios se dividen en 2 formas, ¿no? Unos se llaman aeróbicos y otros anaeróbicos. Se llaman aeróbicos los que dependen más del oxígeno para el ejercicio que de otras fuentes de energía. Y anaeróbicos los que no dependen del oxígeno. ¿Y cuáles son los anaeróbicos? Los anaeróbicos son todos los ejercicios cortitos, los que duran segundos, porque el metabolismo anaeróbico dura 2 minutos y se acaba la energía. Entonces, por ejemplo, un corredor de 100 metros no tiene problema, no necesita aclimatarse, puede llegar y correr los 100 metros y va a correr competitivamente. Y eso se vio en las Olimpiadas de México. Los deportes anaeróbicos, que no necesitan oxígeno, lograron batir sus cifras, ¿cómo se llama? Sus marcas. Sí. Batieron las marcas de carreras digamos cortas, 100, 200, 300, hasta llegar a 400, 800. Hay unos slides muy demostrativos. Llegas a 800 metros y ¡pum!, caen las marcas por debajo, los tiempos se alargan. Entonces es interesante que no todos por eso es que es una ciencia que cada deporte y ejercicio tiene que tener su propia aproximación en la altura. Igual es con el entrenamiento en la altura, no sirve para todos los ejercicios o para todos los deportes. ¿Por qué? Porque en la altura no se consigue consumos de oxígeno como en la costa. Esa es otra desventaja. O sea, puede entrenarse a morir, va a lograr un excelente consumo, pero no como en la costa. Así es. O sea, el entrenado, porque por ejemplo,
¿Dónde se dio esto? Creo que fue en un equipo alemán que estudiaron en el IVA de fútbol, ¿sí? Un equipo alemán que vino a jugar, que les midieron sus consumos de oxígeno y vieron que efectivamente cuando llegaron a la altura les cayó el consumo de oxígeno, pero aún así muchos tenían más consumo de oxígeno que el de los nativos de altura. ¿Por qué? Por el grado de entrenamiento que tenían ellos. Tenían tal entrenamiento que la altura ya no les afectaba tanto y algunos estaban mejor que los nativos de altura. Entonces depende mucho por eso la ciencia para ayudar a que estas cosas se regulen y no sean, digamos, grandes diferencias. Perfecto. Amigos, tremenda la información que hemos tenido el día de hoy. Hemos estado hablando sobre este tema tan controversial que es la altura, y para eso nos ha acompañado el doctor Octavio Aparicio, que es médico cardiólogo, a quien le agradecemos por haber estado acá, por su tiempo y por tanta información que nos ha brindado. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente, y como pequeño resumen, porque además ya lo hemos comprometido a para una segunda parte de este tema, hablando solamente de fútbol y altura. Pero hemos visto de que la altura evidentemente no es un mito, es una realidad. Pero esta realidad es una realidad adaptable, que podemos superarla, solo necesitamos tener un buen entrenamiento. Ahora, para tener esos mejores rendimientos, necesitamos investigar cómo mejorar esas adaptaciones, esas aclimataciones para que sean más cortas. Pero también hemos visto y nos hemos demostrado que no solamente hay efectos del que vive en costa y sube a la altura a jugar, también hay efectos que falta mucho investigar, y que los más interesados en investigar deberíamos ser nosotros mismos, de aquellos que vivimos en altura y bajar a la costa. Flogiatrin pomada también se utiliza para aumentar la temperatura de la zona de aplicación, aumentando el flujo sanguíneo. Es apropiado también para calentar los músculos, tendones y articulaciones. Recomendado antes del ejercicio para así preparar el cuerpo al esfuerzo al que se va a someter. Flogiatrin, al dolor le pone